Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Curar, este espacio que pretende cada día llegar a sus hogares y convertirse en parte de la familia. Yo soy Mary Esteves y para mí es un honor, un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y no dispensen su atención. El objetivo de la cirugía estética es mejorar la apariencia física de las personas, así como su autoestima y la confianza en sí misma. Pero dado que estas cirugías pueden traer cambios duraderos y drásticos en la apariencia extrema, es importante comprender cómo estos cambios deben hacerse por las razones correctas y sobre todo de manera segura, con el mejor equipo médico multidisciplinario que se pueda elegir. En el día de hoy tenemos como invitados a la doctora Glorinil Mercedes Germán, cirujana plástica y reconstructiva con consulta en el CECIT, y también tenemos como invitado al doctor Severo Antonio Mercedes, cirujano plástico y reconstructivo, jefe de servicio de residencia de cirugía plástica del Gautier y sobre todo maestro de la medicina dominicana. O sea que hoy tenemos un padre médico, una hija médico que realmente nos hacen sentir orgullosos de cómo ellos hasta ahora, un padre y una hija que han hecho de la medicina y del servicio a los semejantes su argumento de vida. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias, Glorinil, por estar aquí. Gracias, doctor. La verdad que es un honor y un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias, un privilegio para nosotros. La verdad que ustedes los dos, cuando Héctor Armando, el doctor Balcácer Esteves me habló de ustedes, me encantó la idea, porque realmente en unos tiempos como estos, donde la familia a veces no es todo lo armoniosa y que se ha quizás hasta devaluado un poquito el papel socializador por excelencia de la familia, ver un padre, una madre, ver un padre, una hija, trabajando juntos, compartiendo la pasión que se debe de sentir para poder ejercer la medicina y sobre todo la vocación, pues yo inmediatamente le dije a Héctor Armando, tenemos que invitarlos porque realmente no podemos perder esta gran oportunidad. Así que bienvenidos. Gracias. Queremos aprovechar la experiencia de los dos y los puntos de vista de una generación y de la otra en cuanto a este asunto de la medicina estética y reconstructiva. Y vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y que mucha gente nos lo estuvo pidiendo, y es el tema de la cirugía plástica corporal, porque la cirugía plástica es tan vasta que no podemos, hay que compartilizar los términos para poder entonces, los conceptos, perdón, para poder hacer las cosas como deben ser, tratarlos a fondo y utilizando palabras de a centavo. Yo digo palabras de a centavo que sean accesibles a todo público. Y comenzamos inmediatamente porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Y comenzamos con las primeras preguntas. ¿Qué son? Vamos a comenzar las damas primero. ¿Qué son las cirugías estéticas corporales y en qué se diferencian de las otras? Bueno, las cirugías estéticas corporales son las cirugías del cuerpo, o sea, cirugías como senos, liposucción, cirugías de abdomen, a eso se le llaman cirugías corporales, porque las cirugías faciales ya me refiero a cirugía de la cara, entonces corporal viene ya del cuerpo, por eso se llama corporal, viene de cuerpo. Doctor, yo voy a aprovechar este momentito aquí, este momentito que usted nos ha dado para ir introduciendo también una serie de preguntitas que, a diferencia, quizás la gente pueda pensar en principio que no tienen nada que ver con esto, pero yo creo que sí. ¿Qué lo motivó a usted a estudiar cirugía plástica y reconstructiva? Fíjese, la razón de por qué yo decidí estudiar cirugía plástica y reconstructiva viene de muchas informaciones que uno recibe como médico. Y cuando yo decidí estudiar cirugía plástica, primero entramos a hacer cirugía general. Estando haciendo cirugía general,
Hablábamos de reconstrucción de labio, de paladar, reconstrucción de pacientes por cáncer de mamas, reconstrucción de lesiones de miembro superior, llámese trauma de manos, herida compleja de la mano y sobre todo de manera muy especial, reimplantes de manos. Cuando nosotros tenemos un paciente con lesión de manos, es una situación muy compleja porque cuando un paciente sufre trauma de mano y ese paciente es el sostén de la familia, eso afecta a la familia y la familia es la estructura más comprometida con el desarrollo de las sociedades. Claro. Por eso me motivé, sobre todo los injertos de piel en pacientes quemados, y eso me motivó a ingresar a esta especialidad de la cual no me arrepiento. Qué bueno, doctor, qué bueno. Y yo asumo, Glorinil, que tú te influenció el que tu padre tuviera esta especialidad, su experiencia médica. ¿Eso te influyó a ti en lo que tú Claro que elegiste? sí, yo nací ahí. Yo nací en la cirugía, o sea, de pequeña es el ambiente en el que vivía. Y ver a papi cómo trabaja con tanto amor me motivó a ver qué era eso. Y me motivó a investigar. Incluso pequeña yo iba con él a cirugía. Y me sentaba en la silla a ver las pacientes y él me llevaba. Entonces, el olor del quirófano, el tener las pacientes cerca, el escucharla, el cambiarle su vida, me motivó a mí a seguirle los pasos. Yo lo siento, pero ustedes, la gran familia del arte de curar, me conoce, saben de mi especialidad en el asunto de la conducta y para mí realmente yo no puedo evadir esas situaciones que surgen en cualquier sitio, porque los seres humanos, independientemente de la profesión o la especialidad que tengan, subyace el ser humano y es lo que determina lo que la gente es. Qué bueno. Hablando de las cirugías corporales, ¿cuáles son las más comunes en el consultorio? Y esta pregunta va para los dos. Comenzamos contigo, Gloria. Bueno, que van a la consulta, porque las cirugías estéticas más frecuentes son las cirugías de aumento de mama. Incluso salió que la cirugía de liposucción ya va a ubicarse en el primer lugar. Las cirugías estéticas de aumento de mama con prótesis son las más frecuentes, pero ahora se habla de que la liposucción es la más frecuente. Entonces, la liposucción en sí es la más frecuente. En mi consulta privada, las abdominoplastías son las más frecuentes. O sea, que eso depende del cirujano, los pacientes que lleguen a la consulta. Ya, doctor, y en su quehacer en el Gautier, que ya es como maestro, como instructor de esta nueva generación de jóvenes que quieren seguir trillando el camino de la medicina estética y reconstructiva, ¿cuál es la realidad de ese pueblo que va al Gautier porque quizás no tiene la capacidad económica para ir a un médico privado? Sí, quiero agregarle, tú sabes que estos muchachos van muy rápido. Sí. Y ella decía, con razón, que cuando estaba pequeña yo me la llevaba al Centro de Cirugía Plástica y Especialidad de Santo Domingo, es así, donde trabajamos en privado, y yo le ponía una bata, ella pequeñita, y se pasaba el día entero, y yo decía, pero vete para mi casa, y dice, no, yo me quedo aquí, papi. Y viene uno haciendo un caso, viene uno, viene otro, y ella tranquila ahí. O sea que ella siempre se identificó con esta especialidad. Y con relación al hospital, puedo decirle que la cirugía estética más frecuentemente realizada en el hospital Salvador B. Gautier, donde está la Residencia Nacional de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, RENACI, que es la única del país, la abdominoplastía. Es el procedimiento estético más frecuentemente realizado. Ahora, desde el punto de vista reconstructivo, la cirugía más frecuentemente realizada es la cirugía de miembro superior. Y de miembro superior, la cirugía más frecuentemente realizada es el trauma de mano. Y del trauma de mano, la cirugía más frecuentemente realizada es la reconstrucción de lesiones de punta de dedos. Porque la cirugía plástica se llama cirugía plástica y reconstructiva, porque el término plástico lo que quiere decir es arte de modificar forma. O sea, una mujer, por ejemplo, tiene los senos grandes, nosotros se lo vamos a poner más pequeño, lo vamos a levantar, pero le vamos a dejar su propio seno, excepto cuando se habla de una reconstrucción mamaria por cáncer, que a veces hay que hacer una mastectomía y nosotros hacemos la reconstrucción. Pero en cuanto a cirugía estética, lo que hacemos es modificar la forma.
Le vamos a cambiar la forma de la nariz, pero le vamos a dejar su nariz. De manera que en el hospital, donde nosotros damos servicio a todos los pacientes que llegan a nuestro departamento, esa es la cirugía estética más frecuentemente realizada, la abdominoplastía. Pero realizamos todo tipo de procedimientos, tanto estéticos como reconstructivos. ¿Ha variado, doctor, la visión, el concepto de las personas y de los pacientes que solicitan estos servicios desde que usted se graduó hace unos años hasta ahora? Sí, claro que sí. Antes nosotros operábamos los pacientes, las pacientes, vamos a hablar de las pacientes porque más frecuentemente la cirugía estética en mujeres que en hombres. Y las mujeres andaban, se escondían, decían que iban para un resort y bueno, y se operaban con nosotros. Ahora no, ahora dicen, no, voy a hacerme una cirugía estética. Y más que en nuestro país, que actualmente se habla de lo que nosotros llamamos nalgomanía, o sea, ahora existe el deseo, para no decir la ambición, de ciertas mujeres que quieren la nalga de fulano, la nariz de fulana, la cintura de fulana, y eso ha cambiado mucho porque antes eso no lo veíamos. Digamos, antes, 15, 20 años atrás, la gente se sentía muy tímida al decir que se hacía una cirugía estética. Ahora usted lo ve en los aviones, usted lo ve en las tiendas, en los supermercados, en los restaurantes, andan media agachada, significando que, mire, yo estoy operada. Y bueno, pues eso está bien porque es parte del derecho que tiene un paciente de sentirse mejor consigo mismo. Lo que recomendamos, sí, por supuesto, y esto quiero decirlo con mucha claridad, de que el paciente que se va a someter a una cirugía estética debe buscar un cirujano que sea miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, SODOCIPRE, que esté certificado por la sociedad para que no caigan en lo que yo he llamado los cirujanos plásticos diésel. O sea, cirujano plástico que dice él, pero que no ha pasado por una escuela de posgrado. Y entonces la marca País en cirugía plástica estética se ha visto frecuentemente muy afectado porque a veces los pacientes caen en manos inciertas, que lo que buscan es el factor pecuniario, ¿no?, de producir dinero sin estar preparado para ello. Y entonces nosotros siempre hacemos un llamado a nombre de la residencia de cirugía plástica de que busquen un cirujano plástico certificado, tal como somos nosotros, y que sean miembros de la sociedad, porque cuando hay un problema de un paciente de cirugía plástica y no es en manos de un cirujano plástico, afecta no solo a la especialidad, sino a la marca País, porque aquí nosotros podemos dar seguridad de que si se ponen en manos de especialistas en cirugía plástica, miembros de nuestra sociedad, están en buenas manos. Y por tanto, la mejoría tiene que ser significativa. Claro, eso es lo más importante. Sobre todo, las personas que en el país, que recibe el país, el turismo médico, el turismo de salud, que es uno de los grandes filones que tiene la patria, de conseguir también divisas, de que los médicos están certificados. Y lo grande de esto es que la mayoría hacen bien su trabajo, pero lo que hace titulares son precisamente los errores. Y esas son de las cosas que tenemos que evitar. En este segmento el tiempo se nos terminó, pero cuando regresemos vamos a dejar la pregunta en el aire, que es la siguiente. ¿Todas las personas son aptas para este tipo de cirugías corporales o hay excepciones, gentes que no califiquen y que un médico cirujano plástico y reconstructivo serio diga no, yo no puedo operarlo porque usted no es apto para esta operación? No se vayan, regresamos con el arte de curar y con el doctor y la doctora Mercedes. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país.
Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos, y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea, y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de FERSAN. Gracias por estar ahí. Sean bienvenidos de nuevo al Arte de Curar. Muy agradecidos de que esperen nuestro reencuentro con ustedes. Dejamos en el aire, doctores Mercedes, una pregunta, y fue si todas las personas que van al consultorio de ustedes, por ejemplo, a que quieren hacerse cirugías corporales, son aptas o hay excepciones. Sí, ambas cosas a la vez. Todos los pacientes se pueden operar, siempre y cuando estén en condiciones óptimas para ello. Y por supuesto, como le dije, ambas cosas son valederas. No todos siempre se pueden operar. Todo el que va a mi consultorio, todo el que va a nuestro consultorio, no se opera. ¿Qué pasa? Al paciente no se le puede hacer lo que el paciente quiera, ni lo que el cirujano quiera. Es lo que el paciente necesite siempre y cuando lo soporte. Por ejemplo, un paciente diabético se puede operar, sí, siempre y cuando el endocrinólogo, después de una evaluación, recomienda por escrito que se puede operar, porque está estable y no representa más riesgos que lo que son propios del procedimiento quirúrgico. Todos los pacientes tienen que pasar por lo que se llama una evaluación preoperatoria, que incluye un examen físico, un interrogatorio, o sea, dentro de la consulta, porque, doctora Esteves, no es para un salón de belleza que vamos. Exacto. Es para una sala de cirugía. Y todo tiene riesgos. Existe hoy por hoy lo que se llama el consentimiento informado, que es un documento que el paciente firma, pero que en ese consentimiento y que está establecido por la Ley 4201, que es la Ley General de Salud, en su artículo 28, recomienda que al paciente hay que decirle no solo los beneficios del procedimiento, sino también los riesgos. Donde quiera que hay un procedimiento donde se va a ser sometido a un anestésico, a una anestesia, sea esta regional o general, hay riesgo y hay que decírselo al paciente. Claro. Igual que hay que hablarle de lo que es la cicatrización. Por ejemplo, un paciente que se aprieta del pecho, que es asmático, tiene que ser evaluada por un neumólogo. Y que el neumólogo recomiende si está de acuerdo o no con el procedimiento y si está de acuerdo que recomiende qué cosa hacer. Todos los pacientes llevan una evaluación cardiovascular que representa a la evaluación por el cardiólogo previo a estudio radiográfico y su electrocardiograma, así como todos los análisis de laboratorio. De manera que el paciente que no reúne esas condiciones, entonces no se puede operar. Otra cosa que yo quiero informar es que el paciente a veces quiere mama de reducción, abdomen, lipoescultura, lipotransferencia, y ya que estamos aquí, me saca un poquito de aquí, un poquito de aquí y un poquito de aquí. Y mientras más aumenta el tiempo en la sala de cirugía, más aumenta el % de probabilidad de complicaciones. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, porque nosotros no podemos asegurar a un paciente ningún resultado.
porque no depende de nuestra voluntad, ni del deseo del paciente, ni del país donde se opera. Hay cosas que no dependen de nosotros, que el paciente no las sabe, ni yo tampoco. Nosotros, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a un medicamento y no lo saben. ¿Cuándo se sabe que es alérgico? Cuando se le administra ese medicamento y hace el proceso alérgico. De manera que tiene que haber un intercambio de información con calidad. El paciente debe decir la verdad, porque yo espero que Glorinil le diga alguna experiencia de pacientes que nos dicen, nos hablan mentiras. Número uno, nos hablan mentiras. Número dos, hay cosas que deben decir que no la dicen. Porque una cosa es que usted diga una cosa que no es y otra cosa es que deje de decirlo. Y todo eso va en perjuicio de la relación médico-paciente. Glorinil. Sí, agregándole a eso de las mentiras con los pacientes, es porque los pacientes entienden que si fuman, por ejemplo, no se pueden operar. Los pacientes fumadoras sí se pueden operar. La única es que deben de dejarlo por lo menos 4 semanas antes del procedimiento y 4 semanas después del procedimiento. Y esto es porque la nicotina que contiene el cigarrillo puede producir vasoconstricción, es decir, hace que los vasos sanguíneos, que las arterias se estrechen, no llegue sangre suficiente, entonces puede producir sangrado. Puede producir sangrado, puede producir necrosis, que necrosis es cuando la piel se muere y entonces eso puede producir una complicación terrible. Entonces son cosas que deben de decir para uno tomar medidas. Agregándoles también que las pacientes que le ha dado COVID también se pueden operar. Simplemente se evalúa con el neumólogo y se le manda a hacer una tomografía de tórax y esa tomografía ya el neumólogo la evalúa y decide si el paciente se puede operar o no. Lo ideal es que si el paciente le dio COVID que no sintió ningún síntoma o síntomas leves, se opere luego de un mes de dar negativo. Si el paciente presentó síntomas pero no estuvo ingresado, debe de esperar por lo menos 6 semanas, que venía siendo un mes y medio. Si el paciente ya le dio COVID y tuvo que ser ingresado, incluso a unidad de cuidado intensivo, lo ideal es que se opere 3 meses luego de dar negativo. Otra de las indicaciones que nosotros tomamos en cuenta para ver si un paciente califica o no es el grado de obesidad. La cirugía estética no es una cirugía para bajar de peso, es una cirugía para moldear el cuerpo. Y hay pacientes que van a la consulta pensando que es una cirugía para rebajar. Los pacientes con un índice de masa corporal, que es un cálculo en el cual se toma en cuenta el peso y la talla del paciente, nos va a dar un número. Si ese número da por encima de 35, es un paciente que está contraindicada, es decir, no operamos ninguno de los dos. Esa paciente la mandamos a un cirujano bariátrico para bajar de peso. Luego que baje de peso, entonces va donde nosotros y ahí sí nosotros intervenimos en la parte de moldear su cuerpo. Definitivamente, toda esa información que ustedes están dando es sumamente importante porque en las cirugías, cualquier tipo de cirugía, y en esto coinciden la OMS y la OPS, que hay un 5% de posibilidades de complicaciones. O sea, cualquier procedimiento que lleve delante la palabra cirugía tiene un riesgo. Y si a ese riesgo usted le suma que el paciente le dé una información equivocada o que no le dé la información, que en este caso sería por omisión, que no se lo diga. Yo asumo también, doctor, que el alcohol, ¿qué papel juega el asunto del alcohol en las personas que van a buscar estos procedimientos donde ustedes? Perfecto, muy buena pregunta. Nosotros a veces tenemos pacientes que no es que toman alcohol, es que yo les digo, oye, me falta la Coca-Cola para completar el trago, como dicen, Cuba Libre. Cuba Libre. Entonces, no es posible, no es posible. El paciente tiene que entender que igual que como dice Glorinil con el tabaco, con los pacientes que fuman, los que hieren bebidas alcohólicas, a veces nos dicen a nosotros, no, ¿y tú estabas tomando alcohol? No, pero ¿y el olor que usted tiene, de dónde viene? Ah, no, eso fue antes de ayer. Imagínense que fue antes de ayer, ¿qué quiere decir? Nosotros no podemos permitir que un paciente que recién ha tomado bebida alcohólica, llevarlo a una sala de cirugía. Porque lo que estamos es tomando un riesgo innecesario. Otra cosa que usted tocó un tema muy importante cuando habló de la conducta, y es que
los pacientes nuestros, en el caso estamos hablando de cirugía estética, por ejemplo, existe lo que se llama la dismorfofobia, o sea, es el miedo a tener una parte del cuerpo que el paciente no quiere y de lo cual tiene derecho, porque el paciente tiene derecho a sentirse bien consigo mismo, es decir, valorar su autoestima. Entonces, esa anomalía que se llama dismorfofobia, nosotros la vemos extraordinariamente frecuente y por tanto nosotros la tratamos, pero explicándole al paciente siempre delante de algún familiar, porque el paciente a veces va con una expectativa de cómo entiende que debe quedar, inclusive a veces nos llevan fotos, lo cual nosotros no acostumbramos a recibir fotos porque después el paciente quiere quedar con eso y no es lo mismo con una cámara que con un bisturí. Otra cosa que nosotros vemos, por ejemplo, cuando una mujer tiene un aumento desproporcionado del tamaño de su mama, nosotros le llamamos a eso macromastia. Pero cuando eso mismo ocurre en un hombre, eso se llama ginecomastia. Y la ginecomastia es importante poner este tema porque nosotros vemos con frecuencia jóvenes con ginecomastia, inclusive jóvenes que han hecho intentos de suicidio porque se sienten comprometidos su autoestima. No pueden ponerse un suéter, no pueden ir a una playa, no pueden montar una bicicleta porque le hacen mucho bullying. Y yo aprovecho para hacer un llamado a los padres porque los padres le dicen, no, eso se les quita. Eso no se quita. Un aumento desproporcionado del tamaño de los senos en un muchacho, eso va a terminar en cirugía. Nosotros lo enviamos a que sea visto por un endocrinólogo porque a veces están relacionados, tienen un vínculo con trastornos hormonales que son muy poco frecuentes. La mayoría, digamos un 90-95%, nosotros terminan en nuestras manos operándolo. Y después que lo operan, la conducta de esos muchachos cambia totalmente. Y eso yo lo veo con mucha frecuencia. Por eso introduzco el tema de la ginecomastia, porque es muy frecuente en la República Dominicana. Qué bueno, y qué bueno que así sea, porque los jóvenes son muy impresionables, los jóvenes están formando su personalidad y su autoestima es muy frágil, sobre todo en la adolescencia, que son muy grandes para ser niños, pero son muy niños para ser adultos todavía. Entonces, yo creo que eso es muy bueno el llamado que usted hace, doctor, porque la verdad es que el bullying también aquí en República Dominicana se ha extendido de una manera alarmante, que es algo que no podemos seguir barriendo debajo de la alfombra. En este segmento se nos terminó el tiempo. Cuando regresemos vamos a seguir hablando con Glory Neal y el doctor Mercedes sobre las cirugías corporales, reconstructivas o no. Pero sobre todo vamos a comenzar. Yo tengo aquí una notita para que no se me olvide, porque le hacemos la promesa siempre a nuestro público de que ellos son la parte más importante de este programa y que su opinión cuenta. Estas son preguntas que nos enviaron para que le hiciéramos a los doctores Mercedes. No se vayan, regresamos con el arte de curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan.
Gracias, gracias por estar ahí pacientemente esperando al arte de curar y a Lori Neal y al doctor Mercedes, los cuales amablemente están aquí compartiendo sus experiencias sobre cirugía plástica y reconstructiva, sobre todo a nivel corporal, porque a nivel facial ya yo los comprometo públicamente a que ustedes van a tener que volver un día a hacer un programa sobre cirugías faciales. A propósito de eso, y antes de ir a las preguntas del público, se me ocurre, ¿cuál tiene más demanda, las cirugías faciales o las cirugías corporales? Corporales. En nuestro país la cirugía del contorno corporal. Por ejemplo, en México tiene más demanda la rinoplastía, la cirugía de nariz, en México. Nosotros aquí la cirugía del contorno corporal, sobre todo la cirugía mamaria y de ella la mamoplastia de aumento. Ya, pues vamos a ver, dice aquí una señora y habla precisamente, si yo me hago una cirugía de abdomen, ¿se elimina la grasa de donde se saca y no vuelve a producirse más? Bueno, se aumenta de peso, si la paciente se llama María, vamos a poner, aumenta de peso María, de la cabeza hasta los pies. Esa es una pregunta que nos hacen a diario. O sea, hay gente que entiende que si se hizo una abdominoplastía y se hizo una lipoescultura de espalda y se hizo cintura, ya puede comer porque ya se operó y ya no vuelve. No, por favor, tiene que tener una conducta conservadora, una nutrición balanceada y saber que todo lo que entra por la boca llega a todo el cuerpo. Hay pacientes que dicen que, doctor, yo me quiero operar porque yo tengo 20 libras de más. Yo le digo, por favor, no me diga eso, porque todo lo que usted tiene es suyo, no está de más. Ya. No está de más. Lori Neal, aquí hay otra que tú y yo la hablábamos fuera de cámara y dice lo siguiente, si yo me hago una liposucción, esta erradicará mi celulitis, la tengo desde mi tercer embarazo y quiero la liposucción no solo para la grasa, sino para también eliminar la celulitis. Mira lo que pasa, la liposucción no elimina la celulitis. La celulitis se encuentra en una parte muy superficial de la piel por donde la cánula no pasa, no debe pasar por esa área. Ahora, sí se mejora un poco, pero no es una cirugía para disminuir la celulitis. O sea que no, mejora, pero no se quita. Pero no se No. quita. Otra de las preguntas que también se repitieron como 4 o 5 veces es, dice, soy hipertensa y desde hace tiempo quiero hacerme una cirugía del abdomen. ¿Es posible y seguro en mi condición? El asunto de seguro hay que aclararlo, porque seguro no estamos nunca. De hecho, cuando una mujer está embarazada, la gente dice, Juana está en riesgo, lo que quiere decir que está en riesgo. En riesgo, sí. O sea, siempre hay riesgos. Ahora, si la paciente es hipertensa, lógicamente que nosotros la vamos a mandar donde el cardiólogo y hasta que el cardiólogo no escriba que está de acuerdo con la cirugía, no hay cirugía. En nuestras manos, no. Porque nosotros tenemos que proteger la vida del paciente. Al proteger la vida del paciente, también protegemos nuestros nombres. Por tanto, ella se puede operar, pero cuando esté autorizada por el especialista correspondiente, de acuerdo a su caso. Y que su condición esté controlada. Exactamente. Eso es importante. Una de las cosas, doctor, que se oye muy a menudo es el rehusar la grasa que se saque, por ejemplo, del abdomen de las pacientes o del paciente, porque ahora los pacientes hombres ya se están asistiendo con bastante mayor regularidad al cirujano plástico, ya lo están haciendo incluso sin ningún tipo de situación ni de problema y quieren hacerse una abdominoplastía y hacerse hasta cuadritos. No, esa es una realidad. Antes, Sí. Antes no lo hacían porque incluso ahí sí era verdad que le hacían bullying, pero ya las cosas son total y absoluta. abierta. Sí, es diferente. Es para hacerse, por ejemplo, ponerse en los glúteos, agrandarse los glúteos, ¿qué es más recomendable? ¿La propia grasa del paciente o alguna sustancia diferente? Mira, usted ha hecho una pregunta que la dimensión
quizá usted misma no la percibe. Vamos a comenzar primero con lo último. Usted dijo, o hay una sustancia que se pueden poner. Que se puedan poner, y ahí estoy pensando en los biopolímeros y todos los líos que Pero han por favor, traído. nosotros tenemos una cantidad de pacientes inconmensurables, inmedibles, de pacientes que van con lesiones graves por el uso de biopolímeros. Que sepan la gente, que sepan las pacientes, que se ponen la nalga grande con biopolímero, que se ponen en los senos, que se ponen en su parte vaginal, en los muslos, en la cara, en la mano, en cualquier parte del cuerpo, que hasta 30 años después de colocado esto, esas son sustancias que hacen daño, que han provocado muertes y que nosotros estamos convencidos de que están contraindicadas. Pero hay gente aquí en nuestro país y en el mundo que la inyectan en un salón de belleza, en la cocina de su casa, en una habitación, porque lo importante es producir dinero. Hacemos un llamado nueva vez, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de que no se inyecten biopolímeros, porque después que se lo inyectan, la gente quiere que se lo saquen. Inclusive yo oigo gente que dicen, a mí me sacaron los biopolímeros. Eso no es verdad. ¿Por qué yo le garantizo que no es verdad? Porque los biopolímeros tienen una característica esencial y es que tienen una capacidad extraordinaria de migración. Es decir, que se lo inyectan en los glúteos y pueden aparecer en los muslos, en la pierna, emigrar a un riñón. No hay forma de uno sacarlo después que entran. Usted le van a sacar una parte, pero nadie puede garantizar que le va a sacar todos los biopolímeros. De manera que nosotros recomendamos que por favor no se inyecten biopolímeros. Y con respecto a la grasa, Exacto. que Glorinil tiene mucha experiencia en eso, me gustaría que sea ella que conteste cómo no, esa parte. dime, Glorinil. La única dos formas que están como Recomendadas, que son seguras es o la propia grasa de la paciente o implantes, glúteos. Entonces, cada una califica para una cosa, porque si es una paciente que quiere aumento de glúteos, pero no tiene grasa suficiente para aumentar los glúteos, entonces en esa paciente se recomienda implantes. La grasa es más segura, ¿por qué? Porque es de la misma paciente. El implante es algo nuevo en el cuerpo que puede producir una reacción a un cuerpo extraño, mientras que la grasa no. La grasa queda más natural, queda más bonita y es con la misma grasa de la paciente que se le inyecta los glúteos. O sea que esas dos son las únicas dos formas de aumentar los glúteos, o su propia grasa o implantes glúteos. Incluso, doctor, lo que se usa, el material que se usa, por ejemplo, para rellenar y ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? Ácido hialurónico. El ácido hialurónico es carísimo, es muy, muy caro. Entonces, cuando hay personas por ahí que le van a ofertar, como usted dice, en el salón, en la farmacia, en cualquier sitio, este asunto de los biopolímeros, que se lo venden como si fuera esa otra sustancia, es una tontería. ¿Usted sabe lo caro que es una jeringuilla del ácido hialurónico? Sí. Entonces, ¿cuántas cc necesitarían Muchísimas para hacerse las nalgas? Ese ya es la primera síntoma de alerta que debe de darle a la persona. Cuando a usted le vengan a ofrecer esos chances, esas oportunidades tan baratas, alguna trampa hay. Así es. Y los biopolímeros están prohibidos por ley y ahora a cada rato hay un montón de infectólogos que tienen que trabajar con esa situación. Así. Porque están creando una cantidad de situaciones bastante Bueno, difíciles. ya yo le he dicho al doctor Balcácer que no me mande más. Que son muchas. Que no me Son mande más. muchas, son muchas. Porque de verdad que cuando uno ve el paciente, si él no me lo manda, no hay problema. El problema es que me lo manda y después que yo lo veo, después que uno lo Tiene ve, que ayudarlo. y después que uno lo evalúa, Hay que y ayudarlo. entonces el lagrimerío del paciente y la familia, porque por eso hoy hablamos de relación
médico-persona, no de médico-paciente, porque el paciente nunca va solo. Claro. Entonces la relación no es del médico con el paciente, es con el paciente y su entorno. Claro. La paciente va con su esposo, o con su novio, o con su amante, o con su mamá, o con su papá, con su primo, qué sé yo qué cosa, y o sea, que nunca va solo. Entonces, siempre hay uno que dice, ay, pero por favor, doctor, Ay, mire, ayúdemelo. y entonces le lloran, y los pañuelos y la cosa. No, y no solo eso, doctor, además que ya Pero es un problema. por el simple hecho de ser médico y de recordar alguna partecita del juramento hipocrático, no hay forma de decir así. que no, no se puede mirar para otro lado. Ya regresamos con ustedes en el próximo segmento, porque en este se nos acabó el tiempo y el segmento que viene ya es el último y tenemos 3/4 partes de las preguntas, o sea que lo que le dije al principio, lo reitero, ustedes van a tener que volver, ya lo saben. No se vayan, regresamos con el arte de curar y los doctores Mercedes, médicos, cirujanos plásticos y reconstructivos. Gracias por quedarse ahí hasta el último segmento del arte de curar. Para nosotros es un honor, es un privilegio que ustedes, la parte más importante de este programa, nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Les reitero lo que dice siempre en este segmento el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves. Por favor, háganos saber sus comentarios. Si les gusta el programa, qué bueno, díganoslos. Pero es más importante aún que nos digan qué no les gusta, en qué podemos mejorar, qué a ustedes les gustaría que se tratara aquí. Ustedes tienen la potestad de hacerlo porque son parte de esta familia que es el arte de curar. Estamos ya de vuelta con los doctores Mercedes, cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos, los cuales lamentablemente nada más nos quedan 8 minutitos. Y rapidito, antes de pasar a la otra pregunta, quisiera que nos dijeran bien breve qué son los biopolímeros y cómo la gente puede reconocer de qué se trata y protegerse. Bueno, los biopolímeros son sustancias nocivas para el organismo. Son sustancias que no se absorben y se quedan ahí por un muy largo tiempo, incluso hasta 35 y 40 años después de inyectada, y pueden provocar daños, muchos síntomas y signos, pueden provocar fiebre, infección en el área, puede migrar a otra parte del cuerpo y producir incluso hasta la muerte. Los biopolímeros más frecuentemente inyectados son el aceite mineral, el aceite vegetal, aceite de cocina, asimismo, la silicona líquida, la parafina. ¿Y cómo usted se da cuenta? Porque primero no lo inyecta un cirujano plástico. Eso es ilegal. Eso lo inyecta cualquier otra persona que no sea cirujano plástico y puede ser incluso hasta un médico. Lo que tiene que saber es que para aumentar los glúteos, de la única manera segura es yendo a quirófano, porque o utilizamos la grasa o ponemos una prótesis. Sí existe el ácido hialurónico que se utiliza para aumentar, pero es más bien para aumentar los labios, los surcos, para rellenar. Para utilizar relleno en los glúteos con ácido hialurónico sería demasiado ácido hialurónico porque eso no rellena de la forma en que a las mujeres actualmente le gusta, y es que los glúteos sean grandes. Entonces el ácido hialurónico no es algo que tampoco le van a inyectar para rellenarlo de forma que se note. Sería incosteable. Exacto, sería demasiado dinero. Entonces, como yo siempre le digo a las pacientes cuando van a la consulta, a veces lo barato sale caro. Entonces, por buscar cosas más baratas, terminan inyectándose biopolímero y luego entonces van donde un cirujano plástico y le va a salir 50 veces más caro que si hubiera ido desde el principio, aparte que puede producirle muchísimas cosas que quizás no pueda mejorar nunca. Ya, doctor La Mercedes. enfermedad que producen los biopolímeros se llama halogenosis. Se llama halogenosis iatrogénica. Halo, ajeno, genosis, cuerpo, y iatrogénico porque lo inyecta normalmente una persona que no es profesional, y hay profesionales. Hemos tenido pacientes inyectados por profesionales de otra área que no es la medicina. Y
esa, como decía Glorinil, produce todos esos problemas porque produce un proceso inflamatorio de consecuencias incontrolables. Después que esa sustancia cae al cuerpo, no hay forma de controlarla. No hay forma de controlarla. Por lo que recomendamos que por favor no hagan eso, porque se van a arrepentir, tanto el paciente como su familiar. Doctor, vamos a introducir brevemente, porque no hay manera ya con el tiempo, el asunto de las células madre, que es un tema sumamente importante. Yo creo que ese sería un buen tema para que volvamos a hacer un programa, el papel de las células madre en la cirugía plástica, reconstructiva. Bueno, de entrada yo le puedo decir que no hay evidencia científica de que la célula madre resuelvan los problemas de salud en el cuerpo de un paciente. No hay evidencias científicas, hay muchos pacientes que se han tratado, que dicen que han mejorado, pero al final nosotros no tenemos desde el punto de vista científico una prueba de que la célula madre pueden garantizar el 100% de la solución de los problemas de salud en los seres humanos, porque de ser así, entonces todo lo trataríamos con célula madre. Igual que la medicina alternativa, como su nombre lo dice, alternativas. O sea que la célula madre en lo que es la cirugía plástica y todas estas supuestas innovaciones, nosotros no. ¿Ustedes no las recomiendan? No. Ya. Doctor, yo no puedo dejar pasar por alto lo siguiente, y fue que usted fue pasado presidente de la Asociación Médica. Pasado presidente del Colegio Médico y de la Sociedad de Cirugía Plástica. Exactamente. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Yo fui presidente en la Asociación Médica en el 2002-2003, cuando era Asociación Médica y bajo nuestra coordinación la transformamos en Colegio Médico Dominicano. Qué bueno. Glorinil, ¿cómo tú te sientes con el legado de tu padre y con su trayectoria como médico hasta ahora? ¿Te sientes motivada? ¿Te sientes que eso es un aliciente? ¿O acaso te sientes presionada? Bueno, ambas. La realidad sí. Rápidamente, en un minuto. Ambas, porque quiero ser igual que él. Entonces eso me presiona por una parte. Y por otra, me siento motivada porque le sigo atrás. Yo soy docente en la Universidad UNFU y también soy docente en la escuela, en la Residencia Nacional de Cirugía Plástica, donde él es el jefe de servicio. Entonces, ambos somos docentes. Yo me motivé, él es docente de la Universidad INTEC, de la UAS, de la UNFU. Y yo ahora entonces estoy incursionando en esa parte de docente de la universidad también, a internos y preinternos de medicina. Y en este caso, Glorinil, las mujeres siempre estamos, uno de los estereotipos que hay es que las mujeres somos la hija de, después la esposa de, después la madre de, ay, la madre del doctor Balcácer, la madre de la doctora Balcácer, ay, la madre de Raquel. O sea, siempre somos la de. Entonces, en este caso tuyo, es una situación de que a veces pues se escapa con el asunto profesional y con el ejercicio de uno. Pero en este caso, mi hija, no, eso no me lo despinta nadie. Doctor, yo soy la hija del doctor Severo Mercedes. En un minuto, su recomendación a una persona, las recomendaciones finales a una persona que esté pensando en hacerse una cirugía plástica, ya sea reconstructiva o estética. Bueno, mi recomendación como maestro de la medicina y pasado presidente del Colegio Médico de la Sociedad de Cirugía Plástica, distinguidos pacientes, busquen un cirujano plástico certificado, que sea miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, y para que no caigan en los cirujanos plásticos diésel, que dicen ellos que son, pero no han pasado por una escuela, porque es la única manera. Bueno, y usted diría, ¿y si son miembros de la sociedad no podrían haber complicaciones? Sí, pero a un ingeniero se le puede caer una pared, pero a un cirujano plástico no se le debe caer una pared, porque ¿qué busca, como dice Ricardo Arjona, qué busca un taxista suturando una herida? Maestrico a su librito. Y nosotros
como profesionales de la cirugía plástica en la República Dominicana, que somos más de 200 certificados por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, nosotros damos seguridad de que en nuestras manos la mejoría debe presentarse, porque de eso se trata. Y no es que los pacientes vienen a República Dominicana porque les sale más barato, eso no es verdad. Porque usted no va a mandar una hija suya donde fulano de tal porque le salga más barato. Usted lo que busca es que lo traten primero como seres humanos. Segundo, que se preocupen por brindarle su talento y su conocimiento a los fines de mejorar su situación corporal, porque para eso es que van. Qué bien, Glorinel, medio minuto, 30 segundos, tu recomendación, una. Bueno, aparte de esa, de que esté certificado, que investiguen en fuentes seguras, porque a veces se ponen a buscar en internet y empiezan a buscar cosas y a ver videos, y son videos que no son de un cirujano plástico, son videos que no son reales. Entonces vienen asustadas, ven en la noticia que se muere una, que se muere la otra, entonces muy probable que haya muerto en manos de uno que no es cirujano plástico, entonces no afecta a los que sí somos cirujano plástico. Señores, O sea que la verdad que ha sido un honor, un privilegio tenerle aquí. Igualmente. A los doctores Mercedes, gracias a los dos. Esperamos volver a tenerlo próximamente por aquí otra vez. Claro que sí. Y a ustedes, la familia del Arte de Curar, que cada día nos siguen, no solamente en Señal de Vida, en el grupo Supercanal, en nuestro YouTube, en nuestro Instagram, los cuales han estado siendo, pues se van poniendo a través de todo el programa. Muchísimas gracias, ya que por ustedes somos y existimos. Así que nuestra invitación para que todos los días estén con nosotros. Bye.